decía: no, Jesús, no, yo no lo vuelvo a decir, yo te amo, Jesús, Jesús. Y los demonios volvieron a atormentarla. Ella empezó a correr de nuevo, corría por todo aquel lugar, y los demonios la perseguían, y todas las almas que la oían gritar, gritaban como ella. Los hombres y mujeres que estaban en ese lugar gritaban como ella. El infierno se volvió un horror, y yo le dije: Señor, no, ya no, Señor, por favor, vámonos, vámonos. Jesús me dijo: vamos. Cuando yo volví en sí en mi cuarto, yo empecé a llorar. Ese día, hermano, mire, le digo sinceramente, ese día volví a confesar al Señor Jesucristo. Ese día hice confesión ante Dios. Ese día lloré de rodillas y le dije: Señor, perdóname mis pecados, yo no quiero ese lugar. Ese día oí la voz de Jesús dentro de mi corazón que me dijo: yo derramé mi sangre por ti, hice limpio tu vida y tu sangre, hice limpio todo tu camino, vive en paz y vive en santidad, y yo te daré la corona de la vida. Dale un aplauso al Señor. Yo voy a acelerar un poco aquí, a contar unas cosas más importantes. El día 14 el Señor me llevó y me mostró torturas en el infierno. Me mostró algo más. En el día 14, cuando aparecimos en el lugar, me dijo: quiero que mires esto. De repente miré como una de las personas que caían por aquel río de gente que caía al infierno. Vi cómo fue tomada por unos demonios. Era un hombre alto, el hombre era fornido, era un hombre, y había llegado de una manera al infierno, igual como cuando estaba en la tierra. Llegó con su cuerpo normal, pero de repente apareció en el aire como un espejismo. Una mano empezó a acercarse hacia él, un dedo empezó a tocarle aquí su pecho, y aquel dedo empezó a incrustarse. Las uñas que tenía aquel dedo eran unas uñas que parecían como de hierro, estaban prendidas como en candela, y empezaron a hacer una escritura aquí en su pecho. Aquel hombre gritaba, y mientras aquel dedo más se incrustaba en su pecho, él empezó a derretirse, empezó como a consumirse hacia adentro. De repente vi que su piel quedó pegada a los huesos, vi como sus pedazos de carnes caían, vi cuando la llama empezó a salir de adentro. De repente un pedazo de su carne aquí en la parte de su estómago cayó. Yo pensé que él iba a mirar adentro parte de su cuerpo, sus órganos, pero no, miré fue su esqueleto, y adentro de él se movía como un humo. El humo era a veces como gris y a veces parecía como un azul oscuro. Yo dije: Señor, y ese humo que está dentro del cuerpo de ese hombre. Me dijo: ese es el alma, ese es el alma, hijo, así es el alma, y eso que está por fuera es el cuerpo de pecado. Así como yo resucité con un cuerpo glorificado de la tumba, así yo le doy un cuerpo de pecado a la gente. Ellos sienten el dolor en ese cuerpo, ellos perciben con sus 5 sentidos, ellos están aquí. Aquel hombre gritaba en mucho tormento, y ¿sabes qué? El dedo terminó de escribir, y en el momento que el dedo terminó de escribir, yo miré exactamente en el momento cuando lo tiraron al suelo, y aquel hombre gritaba de dolor, y yo me fui acercando, y cuando miré su pecho, aquí en su pecho estaba escrito un nombre, decía: estoy aquí por fornicario. Así como cuando marcan el ganado y le dejan un sello en la piel, así le quedó incrustado, así le quedó marcada la piel de aquel hombre. Y empezaron entonces a pegarle algo más. Los demonios le incrustaban algo más en su pecho. Más arriba, mire, había una placa que era como de bronce, parecía como un hierro, pero estaba metida en su piel, no sé de qué manera estaba incrustada, no se le caía, y en esa placa había el número 666. Cuando yo miré esa placa en su pecho, dije: Señor, está allí, mira, Señor, es el número que aparece en la Biblia, el que tú me dijiste. Me dijo: ese es el número de la muerte, ese es el número de este lugar se identifica por ese número. Satanás se identifica por ese número. En la tierra ya está funcionando, los hombres serán sellados por ese número. Y yo le dije: Señor, pero aquí en la palabra dice que es en la frente y en la mano derecha. ¿Por qué aquí en el pecho? Hijo, porque es en el corazón. Ese sello literalmente será en la frente, literalmente en la tierra será en la mano derecha, pero ese será el sello del corazón. Cada alma quedará sellada en su corazón con el número de la muerte. El Señor me decía: hijo, estos hombres
hombres están aquí. Luego entramos a una galería y vi como los demonios torturaban a la gente. Había una persona que la estaban pisoteando. Aquella persona entre 3 más se golpeaban. Habían unos que se golpeaban otros con otros. Me dijo: Señor, estos que están allí eran familias. Ellos vivieron en la tierra como familia, pero aquí en el infierno se odian. Yo miré el horror y la gente. De repente empecé a escuchar de nuevo el grito de la mujer. La mujer corría inmensamente y miré como otras mujeres gritaban, y vi cuando tomaron a una mujer que salió de la multitud, y en el momento que aquella mujer salió de la multitud, la pararon enfrente mío, y en el momento que la pararon, a ella también la empezaron a marcar, y aquella mujer gritaba como aquella otra mujer, y en el momento que aquel dedo se incrustó en su cuerpo, ella empezó a degradarse, su piel se consumió y ella se volvió seca, que se pegaba la piel a los huesos, los pedazos de carnes caían, sus pedazos de pelos caían a la tierra, le quedó una parte de su cabeza calva. Ella empezó a gritar, sus ojos se salieron hacia afuera y le quedó la pura cuenca, y el Señor me decía: ellos pueden mirar así no tengan los ojos, porque su cuerpo queda degradado. Y en el momento que el Señor me la mostró, le escribieron el letrero, y cuando vi el letrero marcado en su pecho decía: estoy aquí por prostituta. A cada persona la iban marcando, y yo dije: Señor, pero ¿por qué le ponen eso? Jesús me dijo: porque ese era el pecado que más practicaba en la tierra. Ese pecado se le hizo patente en la tierra, y por eso ese pecado es el que lo representa aquí en este lugar, hijo. Cada uno lleva el nombre de su pecado aquí en la tierra, pero ustedes en mi reino tendrán el nombre que yo les daré. El nombre que mi Padre tiene para ustedes es un nombre nuevo, hijo. Ustedes tendrán un nombre allá en mi reino, y no tendrán el nombre de su pecado, porque yo limpié con mi sangre sus pecados. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Algo más que el Señor me enseñó. El Señor me dijo el día 15, cuando volvimos a ese lugar, me dijo: yo quiero que sepas cómo un alma viene a este lugar. De repente desaparecimos de ese lugar y volamos hacia un lugar en este país, no sé en qué parte de este país, pero llegamos como a una encrucijada. Había como especie de una avenida, una autopista grande, subían carros por aquí, había una encrucijada, subían y bajaban carros. Yo dije: Señor, ¿y por qué estamos aquí? Jesús me dijo: vas a ver lo que va a suceder. Esto que vas a ver va a suceder literalmente. En el mundo literal va a suceder. Esto está prescrito para hoy. La muerte llega, hijo. Los hombres la ignoran, pero la muerte toca la puerta. Vas a mirar, observa, hijo. Y de repente miré un carro pequeño que venía a gran velocidad. Cuando volteé hacia atrás, miré un camión que iba subiendo, y miré como otro carro que venía del lado allá se salió de la vía y hizo que este carro pequeño se fuera contra el camión. Cuando este carro pequeño le dio con un impacto fuerte al camión, vi como una mujer salió disparada por el vidrio y cayó adelante. Vi como el chofer quedó triturado en medio del volante y todo aquel amasijo de hierro. Otro hombre cayó de la parte de atrás del carro pequeño y cayó hacia afuera. El hombre del camión, el camión volteó, y cuando él salió por la ventana el camión lo pisó. Y yo vi exactamente cuando las personas quedaron allí inertes, pero empecé a mirar lo que yo había mirado el primer día, en el momento, el día 11. Miré cuando ellos se pararon y se miraron su cuerpo allí y miraron aquí su alma. Ellos no lo entendían, como yo tampoco lo entendía. Y aquella mujer empezó a mirarse: ¿pero qué me pasó? ¿Por qué estoy allá? Y aquella mujer se tocaba. El hombre del camión también se levantó y empezó a caminar. Y el muchacho que había quedado triturado allí en el volante salió y se miraba su cuerpo triturado y decía: ¿cómo es eso? ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué estoy allí? Mire. Y el hombre se tocaba, volteó, y el hombre empezó a llamar a las multitudes, pero nadie lo oía. La mujer empezó a llamar a las multitudes y tampoco nadie la escuchaba. Pero el muchacho que estaba detrás, en la parte de atrás del carro, él sí se levantó sorprendido y dijo: ahora entiendo lo que me decía mi tía, lo que me decía mi familia. Y él llegó hasta donde estaban ellos y dijo: mira, nos morimos, esto es la muerte. A mí me lo enseñaron, así es la muerte. Eso me lo decía mi tía, mis hermanos, todos me hablaron de esto. Ellos iban a la iglesia y me contaban esto.
Y aquel hombre empezó: después de la muerte, ¿qué viene? Dijo la mujer. ¿Qué viene? Yo no estoy muerta. La mujer empezó a llamar a las multitudes, pero ninguno le oía, nadie le hacía caso. Ellos estaban, las multitudes se aglomeraron en el mundo literal. Ellos no sabían que estaban del otro lado, en el lado espiritual. Y una tiniebla apareció detrás de ellos, una tiniebla inmensa, aquella nube espesa, negra, y de adentro de la nube una carcajada. Aquella carcajada de nuevo empezó a reírse. Ellos sintieron terror y pavor. Cuando iban a salir corriendo, cuatro figuras horrendas aparecieron. Parecían como unos gusanos delgados, tenían rostros de humano, horrendos. Y una de las figuras les habló y les dijo: vengan, que van con nosotros, tienen que ir al lugar donde van a vivir de aquí en adelante. Nosotros engañamos toda la vida, le hicimos creer que los placeres y que el amor en la tierra era bueno, le hicimos creer que el dinero lo era todo, le hicimos creer en grandeza, le hicimos vivir lejos de Dios. Ahora van al infierno. Y uno de ellos dijo: mentira, ¿quién eres tú? El infierno no existe, nunca existe el infierno, es mentira. Y entonces aquel demonio soltó una carcajada y dijo: claro que existe, ahora vas a vivir, ven para que lo mire. Y los demonios a una gran velocidad, cuando ellos intentaron correr, estaban encadenados de los pies y de las manos, y los demonios empezaron a jalarlo hacia aquella tiniebla. Ellos gritaban, la mujer empezó a gritar igual como aquella mujer en el infierno. Y en el momento que la mujer empezó a gritar, él se escuchó cuando empezaron a caminar por aquel camino y entraron. De repente Jesús y yo aparecimos en aquel lugar, exactamente enfrente donde caían las multitudes, y cayó aquella mujer y cayeron aquellos tres hombres. Y en el momento que cayeron aquellos hombres empezaron a gritar: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! Y a cada uno lo fueron tomando. A la mujer y a los dos hombres le colocaron el título también. A ella le colocaron fornicaria y prostituta. A los dos hombres le pusieron adúlteros y fornicario. Y ahí empezaron ellos a golpearse. La mujer empezó a golpear al hombre. Y Jesús me dijo: ellos vivían en orgías, ellos practicaban orgía. Venían en ese momento de un lugar de practicar orgía. Ellos sembraron la maldad en su corazón, dejaron que sus vidas se fueron y dejaron que la rienda de todo placer bajo y profano llenara su corazón. Ahora estarán aquí para siempre. Vi cuando la mujer empezó a ser torturada, la llevaron hasta un lugar donde la torturaban. De repente vi algo, ¿sabes qué? Cuando agarraron al hombre del camión, el hombre del camión venía caminando y los demonios lo agarraron. Aquel hombre estaba confundido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Decía él y gritaba. Y de repente la mano apareció y empezó a tatuarlo. Y cuando la mano empezó a tatuarlo, ¿sabes qué? Apareció un letrero que decía aquí: estoy aquí porque me creí bueno. Y cuando yo vi el letrero dije: Señor, ¿y ese hombre y ese pecado qué es? Me dijo: es el pecado de la conformidad. Él creyó que por ser bueno él podía ir a mi reino. Él creyó que por ser solamente bueno tenía un lugar en el cielo. Él era un hombre muy bueno, sumamente bueno. Él no tenía vicios. Y de repente un espejismo apareció y vi la vida del hombre. Estaba en su casa con su mujer y sus hijos, abrazaba a sus hijos, le decía a su mujer que la amaba. Me dijo el Señor: él le brindó bienestar a su familia, él nunca anduvo en vicios, él no fue un hombre malo. Y yo le tendí mi llamado muchas veces, pero no me obedeció. Le tendí mi llamado, pero no me hizo caso. Él no creía en mí. Él decía que todo en la tierra era Dios. Él decía que todo en la tierra era de los hombres y que Dios no era malo. Él decía que no existía este lugar, y ahora está aquí. Y él decía que solamente con hacer bien en la tierra iba al cielo, pero ahora mira, está aquí. Y aquí será tu tormento por vivir equivocado toda la vida. Hasta lo último de la vida estuve llamándole, pero él muchas veces se burló de los que le llevaban mi palabra, de los que le traían mi verdad, y él no lo aceptó. Ahora estará aquí. Aquel hombre gritaba: por favor, Señor, yo quiero que me hables, dime. Todas aquellas personas que estaban en torturas allí gritaban. Jesús me volvió a llevar de nuevo a mi casa, a aquel lugar allá, al recinto donde estaba ayunando. Y en el momento que Jesús me llevó, me dijo: yo quiero que veas allí algo. Entonces de repente yo había quedado como dormido, y cuando desperté era el día 14.
Perdón, era el día 15 y había pasado dormido todo ese momento. Yo creo que Jesús quiso que yo descansara, y en el momento que aparecí no estaba en el infierno, pero el Señor me mostró una visión y me reveló a una mujer. A la mujer la llevaban también los demonios en cadenas. Gritaba, aquella mujer era una mujer seca, sus piel pegada a los huesos. Vi cuando la metieron dentro de una fosa, y aquella fosa es una fosa en la tierra dentro del infierno. Vi cuando le clavaron sus manos, le clavaron una lanza en la frente, le clavaron en sus pies, y aquella mujer gritaba. Cuando me acerqué vi en su pecho la placa del número 666, pero vi también más abajo que decía: estoy aquí por hechicera. Yo dije: Señor, ¿esta mujer era hechicera? Me dijo: sí, hijo, esta mujer practicó mucha maldad en la tierra. Satanás la engañó de muchas maneras. Le hizo creer que yo estaba con ella, le hizo